hacer las etiquetas que se encargan de darle formato a nuestro texto. Comenzamos. En este video, amigos, vamos a checar y a conocer cuáles son las etiquetas que le dan formato a un texto. En este caso, lo que hicimos fue crear un ejemplo .html con un hola mundo y vamos a ver estas etiquetas que tengo comentadas. La etiqueta B, la etiqueta strong, la etiqueta I, la etiqueta N, la etiqueta mark, la etiqueta small, la etiqueta del, la etiqueta ins, la etiqueta sub y la etiqueta sub. Vamos a visualizar en el navegador cómo se ve nuestro documento HTML. En este caso ya lo desplegamos y vamos a comenzar a ver estas etiquetas. Vamos a empezar con la etiqueta B. Ya la implementé. En este caso lo que hace esta etiqueta es poner negritas. Vamos a ejecutarlo. Ya vimos que sí lo hace. Vamos a seguir con la etiqueta strong para que vean qué es lo que hace. Y visualizamos en el navegador. Si se fijan, el resultado es más o menos similar, porque lo que hacemos cuando utilizamos una etiqueta strong es ponerle negritas. Vamos a seguir con la etiqueta I. Etiqueta I. Listo. Lo que hicimos fue hacerla cursiva. Recuerden, amigos, que ustedes pueden anidar etiquetas. ¿Cómo es esto? Yo puedo hacerlo de esta manera. Voy a crear una etiqueta cursiva con negritas. Si se fijaron, es muy sencillo el hacerlo. Vamos a utilizar ahora la etiqueta M. El resultado es parecido a la cursiva, muy parecido. Vamos ahora a utilizar la etiqueta mark para marcar. Si se fijan, lo que hizo fue ponerle un fondo amarillo para marcar, como si fuera un marcatextos. Nos vamos a la etiqueta small. Hizo más pequeña la fuente. Hubiéramos logrado el mismo efecto con la propiedad font size, con un estilo en particular, pero es más sencillo utilizar small. Vamos a utilizar ahora del. Lo que hizo fue crear texto tachado. En ciertas ocasiones se puede utilizar este tipo de etiqueta, no siempre. Tachado, ahora nos vamos al ins. Lo que hice fue subrayar. En este caso vamos a poner aquí texto subrayado. Ahora nos vamos con la etiqueta sub. Si se fijan, lo que hizo fue crearme un subíndice. Este tipo de etiqueta es muy apropiado para hacer un documento que tenga contenido de matemático, que en matemáticas se suele utilizar mucho el subíndice y el superíndice. En este caso lo vamos a cambiar de sub a sub, pero con P, y vamos a ver que nos hizo un superíndice.
Bueno amigos, este es el tipo de etiquetas que suelen utilizarse para formatear texto. Para darle formato a un texto en HTML. Esto es lo que hacen este tipo de etiquetas. Se suelen utilizar para darle formato a un documento, pero ya depende de cómo ustedes lo quieran llevar para ver si le conviene o no poner este tipo de etiquetas. Recuerden que también pueden conseguir este efecto desde CSS y pueden aplicarlo con una clase, que más adelante vamos a ver cómo incorporar clases CSS a nuestro documento HTML, o bien etiquetas para usar todas las etiquetas, por ejemplo P de un documento desde CSS. Bueno amigos, esto es todo en este video, nos vemos hasta el siguiente. Recuerden suscribirse al canal y estar atentos porque va a haber más videos con contenido muy bueno. Nos vemos, hasta luego, saludos.